Hace unas semanas me llegó el Pixel Watch 2, que de hecho ha sido mi primer smartwatch. Y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia de uso, pero tampoco me ha quedado muy claro si es por este Pixel Watch o por el hecho de que es un smartwatch. A por ello. Uno de los motivos que me llevaron a aventurarme con este smartwatch es su diseño, y es que es un reloj redondo, como me gustaría que fueran los relojes, y tiene un tamaño de 41 milímetros, que comparado con otros smartwatch, por ejemplo el Apple Watch Ultra, que me flipa pero son 49 milímetros, este me parecía que pasaría un poco más desapercibido en mi muñeca. Creo que no me equivocaba, buscando un reloj pequeño porque tengo la muñeca bastante pequeña, este es todo un acierto. Pero también te diré, me he acostumbrado muy rápido y ahora estoy pensando en que a lo mejor algo un poco más grande tampoco me quedaría tan mal. Así como antes te decía que el Apple Watch Ultra para mí era imposible, ahora ya tengo el gusanillo un poco de, bueno, 41 milímetros tampoco es tan grande, a lo mejor los 49 son llevables. Pero en resumen, si quieres un smartwatch pequeñito, todo esto que esté alrededor de los 40 milímetros creo que es un buen tamaño. Y lo demás me ha gustado físicamente, los botones, la correa que viene ya con la caja está bien. Y alguien te podría decir que los bordes son un poco exagerados, pero ya te digo que la interfaz es todo negra y como que no echas de menos más espacio en la esfera. Para lo que lo vas a utilizar son unos buenos bordes y la construcción está muy bien. Hablando de interfaz, todos estos temas de personalización, configuración, notificaciones, hay una aplicación para tu Android que es la del Pixel Watch, donde puedes configurar todo esto, y a pesar de que la experiencia de setup un poco y de conectarlo el primer día fue un poco caótica, pero ya te lo comenté en las primeras impresiones, la verdad es que luego, cuando lo he llevado en mi día a día, me ha gustado mucho tener un smartwatch en mi muñeca. Rápidamente me acostumbré a ver mis notificaciones en la muñeca. No tengo muchas, la verdad, por ejemplo, casi todos mis chats de WhatsApp están silenciados, pero para ver algún recordatorio, ver rápidamente si un email es importante o algunos de esos chats que tengo activos, sí que me ha gustado. También me acostumbré a gestionar mi Spotify desde aquí, subir el volumen, pasar una canción. Cuando estoy en casa, la música suele sonar por los altavoces, entonces no tengo el móvil conmigo. Y solo poder hacer así y pasar de canción o bajar el volumen para hablar con alguien me gustó un montón. Me aventuré también a responder algún WhatsApp que puedes utilizar dictado por voz, emoticonos o hasta un pequeño teclado que puedes escribir. Y para el típico OK, está bien también. Hasta consultaba algunas notas con Google Keep o creaba alguna nota directamente. De hecho, en esta esfera que utilizo la principal, tengo un atajo para que directamente cree una nota nueva, ya sea tanto por dictado de voz o por teclado. Hacer un vídeo sobre la aplicación Google Keep. Y es algo que siempre había querido hacer. Me vienen ideas en los momentos más raros que te puedas imaginar y en vez de tener que ir a por el móvil, pues se lo digo a mi reloj y luego cuando vaya a ver mi móvil ya tendré la nota ahí escrita. Pero mi funcionalidad favorita, la que hace que no me quiera imaginar una vida sin smartwatch a partir de ahora es Google Maps. Algo que seguramente todo el mundo con un smartwatch ya hace, pero de verdad que la comodidad de poder poner una dirección y tener en tu muñeca en un mapa a tiempo real dándote indicaciones es increíble. Sobre todo cuando estoy en la moto, que no tengo el móvil a mano, pues puedo comprobar cuánto tiempo me queda o cuándo tengo que girar sin tener que memorizar toda la ruta antes de salir. Con todo esto que he estado descubriendo, me he dado cuenta también que hay como el nivel de funcionalidad adecuado. Hay algún momento en que yo quería más, como poder ver todas mis notas o gestionar fácilmente toda mi música o todos mis chats de WhatsApp. Pero si hiciera eso, ya estaría básicamente utilizándolo como un móvil, y no quiero que esto sea como un móvil. Esto es para mí solamente un dispositivo de apoyo que para una pequeña notificación, para una pequeña gestión de una nota que quiero hacer, me sirve. Pero no quiero engancharme a esto, para eso ya tengo mi móvil. Entonces, si en algún momento me he sentido limitado, tampoco me ha molestado bastante, y además también estas cosas ayudan a ahorrar batería. Si estuvieras aquí todo el día chateando, pues la batería acabaría siendo un problema. Hablando de la batería de este Pixel Watch 2, mi experiencia ha sido positiva, pero inconsistente. Lo primero que hice fue desactivar la pantalla siempre activa, porque no lo necesito, la verdad, mientras cuando yo lo mire se encienda, para mí es más que suficiente, y así ahorraba un poco de batería. Y rápidamente aprendí que es un reloj que para 24 horas me llegaba. Lo cargo por la mañana después de levantarme, y luego ya he visto que, por ejemplo, una hora haciendo deporte con el GPS me gasta un 10%. Toda la noche durmiendo con el modo de hora de dormir activado,
también me gasta un 10%. Y con esto yo ya hacía como mis cálculos mentales cada día y iba viendo que esas 24 horas llegarían. Pero entonces es cuando ha habido días que me ha sorprendido no llegando a las 24 horas casi ni de lejos. Algún día le encontraba alguna explicación porque lo había utilizado más, por ejemplo, había navegado mucho rato en Google Maps con GPS puesto, con la pantalla activa viendo por dónde tenía que girar, entonces eso puede explicar que me baje tanto la batería, pero otros días me iba a dormir con un 30%, yo ya con mis cálculos mentales de que me levantaré por la mañana siguiente y todavía tendré, y me levantaba y lo veía que estaba ya como en modo reposo, eso que se ha desactivado todo, te dice solo la hora, pero está en modo crítico, lo tienes que cargar otra vez. En una noche me había gastado casi un 30% de batería, mientras que los otros días yo ya había aprendido que con un 10% más que suficiente. Y eso me ha molestado un poco porque un dispositivo que para mí es tanto de apoyo, de me lo pongo y me ayuda en 4 cosas, no quiero que sea una fuente de estrés. Y si ya me tengo que preocupar a veces de cargar el móvil, también tener que estar pendiente de esto es justamente lo que no quiero. Me gustaría que esta batería fuera un pelín más confiable. Pero ya te digo, me está gustando mucho la experiencia de llevar un smartwatch en mi día a día, a pesar de un par de cosas puntuales, ¿no? Como el tamaño del píxel que se me hace pequeño o la batería. Es algo que me gusta como concepto, el smartwatch, pero estamos hablando mucho del día a día y hay otro pilar muy importante, por lo menos para mí, que es lo que le busco a estos dispositivos, que es el deporte y monitorear toda mi actividad y mi fitness y mi descanso, así que vamos a hablar un poco más de esto. Iremos un poco de menos a más y empezaremos hablando un poco del tracking que esto te hace únicamente ya por llevarlo puesto. En tu día a día te va a medir cosas como los pasos, que a mí me gusta tenerlos siempre aquí a la vista en la esfera, la distancia que caminas y los pisos que subes, la frecuencia cardíaca, que aquí es sorprendentemente preciso y además te lo mide como cada segundo literalmente, o el sueño, registrando, por ejemplo, los diferentes estados de sueño por los que pasas durante la noche. Luego estos datos los puedes ver tanto en el día como luego de manera agregada durante semanas o meses, y a mí esta es la vista que más me gusta. En un día en concreto, saber si has hecho muchos pasos o si has dormido mejor o peor, tampoco te sirve de mucho. Obviamente a lo mejor te sirve esa motivación de llegar a tus 10.000 pasos diarios, pero más allá de esto, tú ya sabes si has dormido mejor o peor esta noche. Pero esto luego, a la larga, te permite ver patrones de conducta o hábitos que pueden hacer que mejores tu vida en ciertos aspectos. Imagínate que, yo qué sé, te sientes un poco más cansado últimamente y gracias a que has estado vistiendo este reloj te dice que, oye, últimamente llevas como 2 meses que estás durmiendo menos que los meses anteriores. Y a lo mejor puedes ver que esto ha coincidido que hace 2 meses te compraste una Play 5. Pues puede ser que desde que tienes la Play juegas más por las noches, a lo mejor deberías cambiar ese hábito para poder seguir durmiendo las horas que necesitas. También podrías ver que has subido de peso y entonces con el reloj te das cuenta de que, ostras, estoy haciendo muchos menos pasos que hace tiempo, a lo mejor esto es porque ahora camino menos, porque tuve un cambio de trabajo y voy a otro sitio, y estas cositas ves como tus hábitos, tus actividades del día a día, el impacto que luego tienen en tu bienestar o en tu actividad y tu fitness. En el caso del Pixel Watch 2, todos estos datos se recogen y luego se van a mostrar en la aplicación de Fitbit de tu teléfono, que eso es lo que no me ha gustado mucho. Yo me compro un Google Pixel, pues yo quiero un Google Pixel con las cosas de Google y de Pixel. Y Fitbit para mí, ya sé que es una empresa de Google, pero es como una marca aparte, con una historia aparte, una aplicación aparte y una suscripción aparte, que para sacarle el máximo partido a este reloj y los datos que recoge, necesitas una suscripción a Fitbit Premium, que con la compra del dispositivo te regalan 6 meses, pero luego al cabo de 6 meses hay que pagar esa suscripción premium. Y eso me choca mucho, que todos sus competidores básicamente que yo conozco, eso no es un requerimiento. Tú te compras un Apple Watch y ya está, te traqueará y luego tienes acceso a todos esos datos. Te compras un Samsung Watch y también tienes acceso a esos datos. Pero con el Pixel Watch tengo que pagar Fitbit Premium. Ya te digo que yo me quedan 5 meses y ya tengo un recordatorio en mi calendario de no pagar esos datos, porque creo que ya es suficientemente caro como para que tener que pagarme una suscripción. No es una mala aplicación, recoge buenos datos y te los muestra de una manera clara, pero seguramente si no estás dispuesto o a pagar o a quedarte con una versión recortada de Fitbit, este no es tu dispositivo. Entonces creo que estamos empezando a ver como el mismo patrón de antes, ¿no? Me gusta cómo es mi vida cuando llevo un smartwatch, pero a lo mejor este Pixel tiene unas cosas que hacen que no sean para mí. Para hacer deporte más en serio, lo he utilizado para salir a correr y para ir al gimnasio. Y para salir a correr, la verdad es que me ha gustado mucho.
Teniendo en cuenta de que esto es un smartwatch Android, no es un reloj deportivo como esos tremendos Garmin que te lo dicen todo, la verdad es que te da unas cuantas métricas y te ayuda cuando estás por ahí corriendo. Por ejemplo, probé la propia aplicación de Fitbit que tiene aquí para correr, que te va dando pues el tiempo que llevas corriendo, tu velocidad, la zona de esfuerzo, que es un poco justo lo que busco cuando estoy corriendo y miro mi muñeca. Similar con la aplicación de Strava, que también la puedes instalar en el reloj y te va dando una información similar. Aquí no te da la zona de esfuerzo exactamente, pero te va dando esta información que en esos casos como que te ayuda a ver qué ritmo estás llevando y si tienes que apretar a media carrera o si tienes que bajar un poco el ritmo porque estás en demasiadas pulsaciones. Es información que te ayuda a adaptar tu entrenamiento a lo que vas viendo. Y ya te digo, pues las dos aplicaciones funcionan bastante bien, no gastan mucha batería, ya te digo, una hora con GPS más o menos un 10%. Y la de Strava me gustaba especialmente y es la que he utilizado más, porque luego cuando terminas aquí de correr, lo emparejas con el dispositivo móvil y ya de ahí se sube a Strava y compartes tu entreno con la gente. A la hora de ir al gym y hacer entrenamientos de fuerza, es ahí donde he visto que tampoco te aporta mucho, la verdad. Aquí no tengo la aplicación que utilizo para traquear todas mis series y mis repeticiones, así que no puedo poner el peso que estoy moviendo. Tengo que seguir haciéndolo con el móvil. Y aquí, que le pongo al típico modo de entrenamiento de fuerza y me vaya monitoreando las pulsaciones, pues tampoco me aporta mucho. Yo quiero solo mover peso como tremendo culturista y saber si estoy más alto o más bajo no me aporta mucho a la hora de acordarme cómo entrené o adaptar mi entrenamiento. A lo mejor algún entrenador te dirá que eso es muy útil, pero la verdad yo solo quiero saber que he hecho 4 series de 12 repeticiones y eso es lo que le pediría a mi smartwatch, que en el caso del Pixel Watch no me lo puede dar. De hecho, también me ha pasado que yo en mis entrenos suelo utilizar algunos straps o algunas muñequeras que van en la muñeca. Entonces me veía en el gimnasio teniéndome que quitar el reloj para ponerme esas cosas y el reloj acababa pues en la mochila sin ningún tipo de uso. El único punto a lo mejor un poco positivo que he encontrado es que puedes controlar tus tiempos de descanso y si quieres descansar 2 minutos entre series, pues con un reloj obviamente puedes ver que han pasado 2 minutos. Así que si tus entrenamientos son más de fuerza, la verdad, este reloj no tiene mucho que aportarte en este aspecto. Aún así, creo que todo el monitoreo que te puede hacer en tu día a día sobre lo activo que estás y cómo duermes y si tienes más estrés, todos estos datos también te pueden ayudar a estar más sano o a planificar entrenamientos si estás más cansado. A lo mejor es un día que deberías entrenar de manera diferente. Todavía hay valor en esa información, pero así como para correr está guay que sea tu compañero, para ir al gym a hacer pesas, pues no. Y eso nos lleva un poco a las conclusiones generales de este vídeo, que es que me ha gustado mucho la vida con un smartwatch. Creo que tanto las funcionalidades del día a día como monitorear toda tu actividad y tu descanso son muchos datos que me encanta tener, que los utilizo de cierta manera para tomar ciertas decisiones y la verdad, no quiero quitarme este reloj. Pero me queda todavía este sentimiento de que a lo mejor este no es mi reloj ni el reloj para ti, porque se me hace muy difícil de recomendar por 399 € que cuesta esto en España. Este es el precio más o menos del último modelo de Apple Watch y este es un producto mucho más maduro, con más funcionalidades, mucho más trabajado, donde a lo mejor es más justificable este precio, pero aquí con lo que te da, tenemos que pensar que hay teléfonos similares de Samsung por 299 €, por ejemplo. El mismo Apple te vende un Apple Watch SE, seguramente igual o mejor que este teléfono en el mundo Apple, obviamente, por 279 € creo que son. Entonces, 400 € para un Pixel Watch no lo puedo recomendar a nadie. No sé hasta qué punto Google es también consciente de eso, porque yo adquirí este reloj con una promoción del Pixel 8 Pro y acabé pagando 199 € por este reloj. Es la mitad del precio normal y por ese precio a lo mejor es un poco más recomendable. Y esta ha sido un poco mi primera review de la historia de un smartwatch. Puedes dejar en comentarios qué te ha parecido o si quieres que podemos puntualizar algo más. Si te interesa el Google Pixel 8 Pro, por aquí hice la review hace muy poco de este móvil, así que puedes ir a ver este vídeo si quieres. Y si no, también puedes suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos. ¡Adeu!